Que finalmente, en lo que respecta a la regulación del transporte, se autoriza el fomento del cabotaje mediante la modificación de la Ley de Aeronáutica Civil, el Decreto Legislativo 714 sobre transporte multimodal internacional de mercancías y la Ley General de Aduanas. 3. En materia de integridad y lucha contra la corrupción. El numeral 3, en materia de integridad y lucha contra la corrupción, se han aprobado 7 incisos. Teniendo en cuenta que en lo que busca es modificar el Código Penal a fin de impedir el ingreso o permanencia en la administración pública de servidores condenados penalmente por delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento al terrorismo, y no implementar medidas de naturaleza laboral o administrativa, se ha precisado ello dejando en claro que bajo ningún supuesto se podrá impedir o inhabilitar a estas personas a ejercer su derecho a ser elegido, pues ello es materia de una ley orgánica. Y en el entendido que el día de ayer se aprobó una ley de esta materia, la restricción será aún mayor. B. Se autoriza a legislar en materia de la gestión de intereses, sobre todo en relación con los registros preventivos, agendas oficiales de funcionarios y registro de visitas. C. Se precisa que se autoriza a incorporar en el Código Penal los delitos de corrupción en el sector privado contra la libre competencia. D. Se explicita que lo que se busca es modificar la legislación vigente sobre pérdida de dominio a fin de permitir la persecución de la propiedad obtenida mediante actividades ilícitas y así puede rebatir en favor del Estado y además facilitar la administración por parte del Estado de los bienes incautados, decomisados o declarados en pérdida de dominio. Se precisa que se autoriza a restringir el uso del dinero en efectivo, así como regular los medios de pago en las actividades de comercio exterior y adoptar medidas de fortalecimiento de las funciones fiscalizadoras de la Administración Tributaria de Anuera, con el objeto de combatir las actividades ilícitas en las operaciones de comercio exterior. 4. En materia de prevención de las personas en situación de violencia y vulnerabilidad. En lo referido al numeral 5, ahora 4 del artículo 2 del texto sustitutorio, se ha efectuado las siguientes precisiones. A. Se establece que el ámbito de la materia de delegación está dirigida a las poblaciones de competencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es decir, mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, desplazados y migrantes internos, incluyéndose las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, facultándose a modificar la ley del Servicio de Defensa Pública. B. Se ha adicionado la atención en caso de violencia contra la mujer, considerándose también la creación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar. Así también, en el extremo del fortalecimiento del marco jurídico para la prevención y protección de violencia contra la mujer y grupo familiar, en especial de víctimas de casos de acoso, acoso en espacios públicos, tentativa de feminicidio, feminicidio y violación sexual de menores de edad, se ha agregado a las víctimas de violación las víctimas mayores de edad en los casos de violación sexual. C. Finalmente, se ha concordado el fraseo de los literales anteriores, cambiándose otras poblaciones vulnerables por otras en situación de vulnerabilidad. Quinto, en materia de modernización del Estado, hemos efectuado las siguientes modificaciones. A. Se precisa que la modernización de los sistemas administrativos del Estado, que las medidas a tomarse no deberán restringir las competencias o vulnerar el Sistema Nacional de Control. Además, se ha establecido cada una de las atribuciones otorgadas en este ámbito. Por ejemplo, en el caso de la modernización del Sistema Nacional de Presupuesto, se puntualiza que se deberá respetar las disposiciones constitucionales y la ley aprobada en cada año del sistema de presupuesto. B. En cuanto al fortalecimiento y modernización del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, se ha incorporado las modalidades formativas del servicio en las entidades de la administración pública sin que se alteren las normas de contratación de personal del sector público, precisándose que las medidas a establecer no deben implicar una vulneración a los derechos laborales. C. A fin de impulsar e incrementar las oportunidades laborales, se ha dispuesto a otorgar el certificado único laboral para jóvenes. D. Respecto a la autorización para mejorar la actuación administrativa del Estado,
en lo relativo a la supervisión, fiscalización y sanción, hemos cuidado que ninguna facultad otorgada signifique una afectación a los derechos de los pueblos originarios conforme a lo establecido en el convenio 169 de la OIT. Además, se autoriza a legislar en el fortalecimiento de las facultades de supervisión y fiscalización de OSINFOR y SENASA, a fin de prevenir o corregir conductas o actividades que pongan en riesgo la vida de las personas. Se autoriza a perfeccionar las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, estableciéndose que ninguna medida de simplificación podrá en modo alguno significar la reducción o eliminación de derechos ni de requisitos sustantivos. Se faculta implementar servicios y espacios compartidos e integrados por parte de las entidades públicas, así como establecer disposiciones para el gobierno digital, las plataformas multiservicios, ampliando las modalidades para su fortalecimiento, desarrollando la operativización de las diferentes modalidades de implementación de servicios públicos integrados y compartidos, promoviendo el despliegue transversal de las tecnologías digitales en las entidades del Estado a fin de mejorar el alcance, las condiciones, la prestación y el acceso a los ciudadanos a los servicios que brinda el Estado. Se ha previsto fortalecer el funcionamiento de las entidades del gobierno nacional, regional y o local a través de precisiones de competencias, regulaciones y funciones. Estas medidas no incluyen materias relativas a aprobaciones contenidas en leyes orgánicas. Y, finalmente, con el objeto de aligerar la carga procesal y o procedimientos a cargo de los tribunales administrativos y los órganos colegiados de los organismos públicos, se ha considerado que deben actualizarse y fortalecerse su gestión institucional para mejorar su eficiencia en el marco del proceso de modernización del Estado, presidente. Presidente, estos son los cambios y precisiones que se han hecho a la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo. Le pido a usted someterlas al debate. Gracias, congresista Úrsula Letona. Le vamos a dar también la palabra ahora al congresista Alberto Quintanilla, que ha presentado un dictamen en minoría. Congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la bancada de Nuevo Perú ha planteado un dictamen en minoría y el punto central de conclusión es de que no deben otorgarse la delegación de facultades que nos plantea el Poder Ejecutivo en esta oportunidad. Señor presidente, hay una consideración política principal, es que estamos ante un gobierno que tiene una precariedad y debilidad política que debe ser enfrentada por el conjunto de las fuerzas políticas del país para salir de esta crisis política, adoptando medidas de política económica y política en general que fortalezcan la institucionalidad del Estado. En una situación política de debilidad de un gobierno, no es lo más conveniente darle delegación de facultades para que legisle en varias materias como han planteado en esta oportunidad. En una crisis política tienen que enfrentarse con el concurso del conjunto de las fuerzas políticas para que las medidas que se adopten sean sólidas y tengan la legitimidad suficiente y necesaria para que la población las acepte, las implemente y las siga estas medidas. Ese es el dictamen en la razón de fondo, señor presidente. Señor presidente, se nos han mostrado en los últimos días una serie de informaciones respecto a la evolución del Producto Bruto Interno de nuestra economía. Y hemos podido apreciar, por ejemplo, cómo desde el 2010 a la fecha 2018 viene cayendo el ritmo de crecimiento de la economía. En el primer trimestre del 2010 hayamos llegado a crecer de 5.5 hasta 9.6, 9.8 y luego comenzamos a caer sostenidamente, señor presidente, hasta en el presente año, en el primer trimestre solo hemos crecido 3.2. De haber crecido 9.8
a 3.2 es una caída significativa. Y el otro dato preocupante, señor presidente, es la caída de la presión tributaria. La presión tributaria entendida como el porcentaje de Producto Interno que se recauda mediante la tributación ha caído, señor presidente, desde el 15% hasta el 12%. Tenemos que tener en cuenta, señor presidente, que el promedio de Latinoamérica está en 18% como presión tributaria y los países adelantados tienen presiones tributarias por encima del 25%, para no hablar de los países escandinavos en Europa, señor presidente, que llegan hasta por encima del 40%. Con una economía que solo recauda el 12% como presión tributaria, señor presidente, es una economía bastante débil y precaria. Y ahí ratifica que la clase política nacional, el conjunto de los partidos políticos tienen que aunarse para implementar políticas que nos permitan salir adelante, señor presidente. Darle facultades a un gobierno bastante débil como el que tenemos en la actualidad es un riesgo político, señor presidente, que puede terminar realmente mal y arrastrando a una profundización de la crisis. En el plano económico, señor presidente, nosotros consideramos que la política económica del gobierno del presidente Martín Vizcarra es una continuidad del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y, en nuestra opinión, es una concepción de continuidad equivocada. Porque ante la crisis económica que se ha contraído a solo crecer el 3.2 y tener una recaudación tributaria o una presión tributaria del 12%, la solución que encuentra es solo darle medidas que incentiven la inversión. Nosotros no estamos, y lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho en varias oportunidades, en contra de las inversiones. Sí queremos las inversiones. Pero queremos advertir, señor presidente, en este plano, que la política económica y la real económica no solo es inversiones, sino también es consumo interno. Toda economía, señor presidente, produce para consumir. Y el desfase se produce, señor presidente, cuando los ingresos de la población, trabajadora y no trabajadora en general, cuando esa población no tiene los ingresos suficientes como para poder consumir, se va a un diseño como es el actual, a una economía fundamentalmente exportadora, porque lo que produce esa economía no puede ser consumida al interior porque no tienen ingresos suficientes los sectores de trabajadores y la población en general. Esto es lo que descuida la política económica de este gobierno. Eso se traduce en una política absolutamente centralista. No se delega la facultad y la posibilidad de invertir a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales. El pretexto es que los gobiernos regionales y municipales son corruptos. Y todos sabemos, señor presidente, que la corrupción es un mal que ha corroído en todos los niveles al gobierno y fundamentalmente en el gobierno central. Si no, no tendríamos 5 expresidentes bajo sospecha, denuncia, órdenes de captura y presos y fugados a expresidentes de la República, señor presidente. En este sentido, nosotros creemos que una política que realmente quiera construir un mercado nacional descentralizaría la inversión pública, dándole facultades a los gobiernos regionales y municipales, supervisándolos, acompañándolos dentro de un plan de desarrollo nacional y con una correcta actuación de la Contraloría General de la República, señor presidente. Señor presidente, en materia tributaria, ¿se tiene que recaudar más? Sí, es cierto. Necesitamos recaudar más para crecer, para desarrollar la economía del país. Pero la lógica del señor presidente de incrementar los ingresos es solo la de los impuestos ciegos, los impuestos indirectos y no los impuestos directos, señor presidente. Y hemos visto cómo se ha pretendido subir el selectivo al consumo a los combustibles sobre pretexto de un paquete verde, señor presidente. Señor presidente, este es uno de los temas centrales que nosotros vemos. En materia, por ejemplo, de recaudación, no se ve, señor presidente, el problema de la revisión de las exoneraciones tributarias. Se tiene que ir, señor presidente, a ver cómo han servido estas políticas y qué han logrado de positivo
sino se pretende simplemente, señor presidente, mantenerlas. Y se pretende, señor presidente, también no cobrar la grandiosa deuda que tienen las grandes empresas al fisco nacional. Así como la SUNAT se ensaña con los pequeños productores o los pequeños empresarios, también debería tener la misma diligencia, señor presidente, en esa materia para cobrarle a las grandes empresas. Señor presidente, por eso nosotros planteamos como alternativa la necesidad de recalendarizar las devoluciones fiscales, la reducción y eliminación de algunas exoneraciones tributarias, señor presidente. Planteamos también la no conveniencia de ampliar el plazo de vigencia de ese régimen laboral en el sector agropecuario, que solo se preocupa de favorecer las inversiones y a costa, señor presidente, de los trabajadores en el sector agropecuario. Señor presidente, también planteamos la necesidad de que se aplique la norma 16 para enfrentar la evasión y elusión de impuestos que hay en el país, sobre todo cobrándoles a los grandes empresarios. No es que tengamos, señor presidente, nada en contra de ellos, sino creemos que una política desde el Estado es una política también redistributiva. Y la política redistributiva del Estado, señor presidente, tiene que basarse en la función tutora de proteger a los sectores más débiles en una relación entre los ciudadanos, señor presidente. También, señor presidente, creemos que para reactivar la economía deberían utilizarse los fondos que tenemos como el estabilidad fiscal. Se dice que tenemos fondos por más de 16 mil millones de dólares y sin embargo preferimos no soltarlos, señor presidente. Lo mismo ocurre con la política de endeudamiento público, señor presidente, que podría incrementarse en medio punto, un punto y medio, sin necesidad de implementar a políticas que puedan lindar con una expansión no sustentada. Por eso nosotros, señor presidente, creemos que estas políticas deberían debatirse aquí, deberían debatirse en el Congreso y no darle una delegación de facultades, porque estamos yendo, señor presidente, a darle de facultades a un gobierno que realmente es débil y esto no le conviene al país. Señor presidente, por estas razones Nuevo Perú va a votar en contra y hemos prestado de nuestro dictamen en minoría y lo van a seguir sustentando los otros compañeros. Quiero finalmente, señor presidente, hacer una intervención respecto a un problema institucional del Congreso de la República. Todos hemos sabido, señor presidente, que el señor coronel del Ejército en situación de retiro, Walter Enrique Gibaja Alcalde, es el jefe de seguridad del Congreso de la República. Le hemos planteado, señor presidente, con fecha 13 de junio, una moción que la firman todas las agrupaciones políticas, con excepción de Fuerza Popular, pidiendo el retiro del cargo de jefe de seguridad y prevención del Congreso de la República, el señor Walter Gibaja. ¿Por qué, señor presidente? Porque esa misión, lo digo para aprovechar porque el debate, porque si no, digamos, vamos a evadir, señora Luz Salgado, y si usted quiere una interrupción se la entrego, señor presidente. A la mesa, señor presidente, y ojalá que vuelva el tema en materia de debate. Sí, señor presidente, para terminar, nosotros creemos que este sí es un punto que debe ser importante de ser tratado y resuelto por la mesa directiva y su presidencia, el retiro del señor Walter Enrique Gibaja Alcalde del cargo de jefe de seguridad del Congreso de la República, porque ese cargo tiene que ser por una persona que actúe institucionalmente, resguardando la seguridad del Congreso y de todos, y no solo, señor presidente, de lo que crea partidariamente conveniente. Tiene la palabra, iniciado el debate, el congresista Mario Mantilla, y para ver si volvemos a los temas que se debaten en el Pleno. Muchas gracias, presidente. Sí, presidente, yo solamente pido que la presidenta de la Comisión de Constitución le haga un pequeño añadido, una pequeña precisión al inciso C del artículo 2 que se ha propuesto en materia de gestión económica y competitividad, en el siguiente sentido. En el texto que ha presentado la Comisión dice: impulsar el desarrollo productivo y empresarial de las micro, pequeña y mediana empresas, MIPYME, y de los sectores de alto impacto de la economía nacional, mejorando el financiamiento y otorgamiento de garantías y similares de garantías mobiliarias, entre otros. En la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, en la página 26, párrafo 5, dice que este impulso a las MIPYMES debe ser
a través de un régimen especial permanente de contratación que impulse la participación de la MIPE en las contrataciones públicas a través del mecanismo de núcleos ejecutores a cargo del Ministerio de Producción. En ese sentido, existiendo este programa de núcleos ejecutores que es denominado Compras Mi Perú, lo único que quisiera que añadan a ese inciso es en el tercer renglón, en el segundo renglón, ¿no?, donde dice impulsar el desarrollo productivo y empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYME, y de los sectores de alto impacto de la economía nacional con la adquisición de bienes a través de la modalidad de núcleos ejecutores, Compras Mi Perú, mejorando el financiamiento, entre otros. O sea, lo único que se trata es adecuar el texto de la norma a la delegación de facultades que están establecidas en la exposición de motivos del proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias a usted, congresista. Congresista Lazo, 5 minutos. Quedó 3 minutos del anterior orador, creo. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, cada vez que se delega las facultades legislativas, nosotros cedemos esas funciones que nosotros tenemos. ¿Qué resultados ha habido en estos últimos 2 años en favor de las poblaciones? Han usado los pretextos que se tienen, la pobreza, se agarra la competitividad, la lucha contra la corrupción. ¿Existen resultados positivos? ¿Se está luchando realmente contra la corrupción al delegar estas funciones? ¿De qué competitividad hablamos si no tenemos carreteras para ser competitivos, para sacar nuestros productos del Perú profundo? Si el Ministerio de Transporte no invierte para poder tener las carreteras necesarias para poder competir en el extranjero, en el sistema internacional, ¿de qué vale que deleguemos nuestras funciones si realmente van en contra de los intereses de los más pobres, de los que realmente necesitan que podamos esforzarnos en poder dar las herramientas del desarrollo? Si a través de estas delegaciones de funciones nosotros nos volvemos cómplices de lo que ya existe en el Perú profundo, donde la subversión, donde el narcotráfico financia obras a los pueblos más olvidados. Tenemos que voltear nuestra mirada hacia sus pueblos para poder darle la verdadera competitividad, darle sus carreteras, darle salud, darle educación. Para eso debemos de delegar nuestras funciones, para que el Ejecutivo pueda dar leyes claras en favor de estos pueblos olvidados, que hoy día vemos todos los desórdenes, las presiones sociales que tenemos ya encima de Lima, porque no somos capaces de cumplir con las funciones para las cuales hemos sido elegidos, tanto el legislativo como el ejecutivo. Se olvidan de los pueblos. ¿Para qué? Para ser cómplice, como le vuelvo a repetir, del narcotráfico, del narcoterrorismo que hoy día asola nuestro país, y que después no nos sentamos mal cuando volvamos a vivir esa época negra de los años 80, de los años 90. Muchas gracias, señor presidente. Congresista, gracias. Quedan 2 minutos 11 para que el señor de la relatoría tome nota. Congresista Narváez, por APP, 2 minutos. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas. En el tema de delegación de facultades, presidente, consideramos que es importante la lucha contra la corrupción. Y sobre este tema, nosotros, los de Alianza para el Progreso, sí estamos decididos a apoyar. La corrupción tiene que ser combatida. Ahí no puede ser que gente que ha hecho delitos de lavado de activos, que esté metido en temas de narcotráfico o financiamiento a la actividad subversiva, puedan sin ningún problema prestar servicios al Estado. En ese sentido planteamos que definitivamente deben ser inhabilitados para que nunca más estas personas puedan trabajar en el Estado. Ese es un punto que nosotros queremos resaltar.
Por otra parte, tenemos esta oficina, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, AOCE, que tenemos que poner nuestra atención y enfocar a esa institución, porque a esta institución, a su tribunal de arbitraje llegan todos los temas de todo el país y siempre, casi siempre resuelvan a favor del sector privado. Nadie defiende al Estado y ahí se van millones y millones de dinero que podría beneficiar a la gente más humilde. Es cierto que a veces hasta por comprar flores nos han hecho problema por 80.000 soles, pero ahí se van millones, y de Ancash nomás en arbitraje se van millones. Yo exhorto al Ejecutivo, presidente, para que se haga una reestructuración de la OCE y que se investigue a esos funcionarios que trabajan en esta institución y van a ver que están metidos posiblemente en lavado de activos, porque no es posible que no defiendan al Estado y lo único que hacen es defender al sector privado, que ellos siempre ganan en el arbitraje, y además marginan a muchas carreras de diversas profesiones que no pueden hacer trabajo de consultoría, por ejemplo. Entonces, en ese tema, presidente, APP va a apoyar la delegación de facultades. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Lescano, 2 minutos. Señor presidente, en los escasos minutos que tenemos vamos a tratar de decir algo. Ya no parece un parlamento, sino una mordaza. Sin embargo, señor presidente, la presidenta de la Comisión de Constitución ha dicho que el Ejecutivo ha retirado el pedido para tratar las exoneraciones tributarias. Es decir, para eliminar las exoneraciones, los beneficios. Esto demuestra que al gobierno no le interesa mucho el bienestar de la población, la economía de la gente, sino que están pidiendo facultades para beneficiar ya más a los grupos económicos. Es lo que está sucediendo. Y con esto coincide el fujimorismo, porque el fujimorismo le está aprobando la delegación de facultades. Si no, le hubiera rechazado, si Fuerza Popular estaría pensando en el pueblo peruano. Le está aceptando, le está dando facultades para que pueda dar una serie de medidas, dando tasas preferenciales para los contratos de estabilidad económica, ¿no es cierto? Del 5%, le quieren rebajar más para que no paguen más impuestos. Están estableciendo una serie de mecanismos para la devolución de impuestos general a las ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más terrible, señor, es que están poniendo un dispositivo para hacerle negocio a las compañías de seguros. ¿Para qué? Para que puedan disponer del retiro que hacen los afiliados cuando cumplen 65 años, retiro de su dinero que hacen de las AFPs y ponerlas a las compañías de seguros, pretextando que se les exonera del impuesto a la renta a los afiliados, pretextando que ya no van a poder contribuir a E-Salud, cuando eso ya se ha pagado. Se pagó a E-Salud durante el tiempo que estaba el afiliado en las AFPs y se pagó el impuesto a la renta. Tiempo adicional, por favor. Señor presidente, y esto va a afectar a 6 millones de peruanos y sus familias. Es decir, las 2 leyes que hemos sacado más importantes en el Congreso anterior se están poniendo en peligro, pretendiendo disponer del dinero de los afiliados a favor de las compañías de seguro que dan rentas vitalicias de hambre. $43 al mes cobran los asegurados para poder vivir. Yo pido, señor, como cuestión previa, que este artículo expreso de las AFPs, del asunto que dice hacer un producto previsional para la compañía de seguros, se vote aparte, porque obviamente va a beneficiar a los grandes grupos económicos y no al pueblo peruano. Nosotros no, señor, nosotros no estamos en condiciones de dar facultades legislativas en esas condiciones, de una ley, de un dispositivo que solamente va a permitir el beneficio de muy pocos y el perjuicio de los millones de peruanos. Gracias, señor. Muy bien. Turno de la congresista Wilka Flores por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, efectivamente, acá
es fundamental que no solamente veamos esta delegación de facultades como un ejercicio mecánico, que lastimosamente es lo que ha solido ser los últimos meses, las veces que el Ejecutivo anterior pidió facultades. Sabemos que hay una mayoría que cuando tiene ya un preacuerdo con el gobierno es capaz, y de hecho lo ha hecho antes, de dar facultades. Pero sí nos preocupa, presidente, la manera en la que este debate se ha tramitado en la comisión. Efectivamente, hay ausencias notables en este dictamen. Por ejemplo, en materia de lucha contra la corrupción, cuando en el país estamos en una crisis política justamente vinculada a la penetración de la corrupción en la actividad política,